Bien, amigos, estamos retomando la sesión y aquí el mensaje central que estamos viendo en toda esta secuencia de ejemplos es el financiamiento externo y el crecimiento. ¿Cuál es la lógica? Cuando nos referimos al crecimiento, nos referimos al crecimiento en ventas. Entonces, cuando una empresa crece en ventas, si crecemos en ventas, entonces generalmente deben crecer nuestros activos, ¿sí? Y esto va a requerir que también incremente el financiamiento, ¿sí? Tanto el externo, es decir, deuda, y el interno, que básicamente es capital más retención de utilidades. Entonces, la pregunta es, ¿a qué tasas o a qué tasas son las adecuadas a crecer? Y para ello que tenemos una tablita basada en el ejemplo anterior, que nos muestra diferentes tasas de crecimiento y céntrense ustedes en el FER, en el flujo, perdón, en el financiamiento externo requerido. Y en esta zona, es decir, cuando el crecimiento está entre 0 y 5%, el FER es negativo, lo cual quiere decir que para crecer un 5% no requerimos un financiamiento externo. Más bien, con la reinversión de utilidades es suficiente, es suficiente. Y además sobra recursos ¿para qué? Para pagar la deuda. Ahora, pero si nosotros quisiéramos crecer a tasas por encima, por ejemplo, 10, 15, 20, es necesario un financiamiento externo requerido. Es decir, es necesario financiamiento externo. Y aquí lo que nosotros vemos es un gráfico donde se muestra, observen ustedes, eh, es un gráfico, denme camita Paola casa, ya está empezando. Bien, bien. Es un gráfico que me muestra en este eje el aumento de mis activos, es decir, el requerimiento de inversión, en activos, que está aquí, esta línea, y en esta línea tenemos adición, es decir, el incremento, o mejor dicho, lo que destino de mi utilidad a la reinversión. Y en este punto es un punto de intersección, y a partir de este punto de intersección, a partir de esta frontera, ¿qué sucede? Nuestro FER es positivo, genera déficit, quiere decir que necesitamos financiamiento externo para sostener el incremento de ventas. Sin embargo, aquí no requerimos, más bien tenemos ya recursos suficientes generados internamente y más bien debo de liquidar la deuda que tengo. Ese es el mensaje central. Y este es el gráfico que vamos a nosotros, es el mismo, es una réplica de este, hecho con Excel. Entonces lo que vamos a hacer ahora mismo, con amigos, es lo siguiente. Vamos a abrir el Excel. ¿Y qué tiene usted aquí? Acá tiene diferentes tasas de crecimiento. ¿Cómo saco el aumento de los activos? ¿Cómo calculamos el incremento de los activos, amigos? ¿Cómo calculamos el incremento de los activos? Calculamos de la siguiente forma. Igual. Bueno, aquí lo tenemos calculado. Igual lo voy a hacer. Este señor, menos este señor aquí. Es el incremento de los activos. ¿Sí? El incremento en inversión. La adición a la utilidad retenida es 52. Lo tenemos ahí. El FER
lo tenemos calculado. Y la razón, deuda a capital, es la razón deuda a capital, es la deuda es este señor, este señor, ¿sí? Dividido entre el capital, ¿sí? Es 0,98, ¿no? Correcto, muy bien. Entonces, voy a seleccionar todo, toda la tablita, mover a datos, y voy a buscar la herramienta tabla de datos. Y me pide, ¿su celda de entrada está en fila o está en columna? Yo le digo, está en columna. ¿Qué variable es la que mueve esta tabla? El crecimiento en ventas. Le voy a aceptar, le voy a aceptar, le voy a aceptar. ¿Qué va a pasar? Se nos llena la matriz, ¿no? ¿Sí? Se nos llena la matriz de datos. ¿Sí? ¿Qué es lo que tenemos aquí? Vea que en la medida de que crecen las ventas, ¿qué quiere decir esto? Que la empresa va a requerir hacer inversiones adicionales en activos. Pero a su vez, en la medida que crecen las ventas, va a aumentar la utilidad retenida. ¿Y qué tenemos aquí? Que la razón deuda capital va a aumentar. Es decir, en la medida que crecemos más, va a llegar un punto donde, vean ustedes que nivel de deuda, comenzamos con alto, baja la razón deuda capital, ¿sí? Entonces, va aumentando, 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 aumentando. Y lo cual, ¿qué me quiere decir esto? Que si usted requiere eh, crecer, va a tener que acudir al financiamiento externo en algún momento. Oculto esto, selecciono esta de aquí, esta señora de aquí y esta señora de aquí. Le doy insertar, gráfico recomendado, y acá tenemos el gráfico, donde claramente este gráfico que se va a llamar, ¿sí? Que lo podemos usar por FER, digamos, ¿no? Porque, ¿qué es lo que me está mostrando este gráfico? Me está mostrando que en esta zona de aquí, en esta zona de aquí, el financiamiento externo requerido es mayor que cero. Es decir, si quiero crecer al 15%, al 20% o al 25%, voy a requerir financiamiento. Pero si crezco al 5%, al 2%, no voy a requerir financiamiento. ¿Sí? Claro, es tremendamente lógico lo que acabamos de calcular. Amigos, ¿se entiende el gráfico? Sí, todo bien. Perfecto, excelente. Gracias, Luis. Gracias, gracias. Ahora bien, amigos. Gracias, Enrique. Perfecto. Muy bien. Gracias, Evelyn. Bien, entonces, ahora, como ya tenemos clara esta figura, ya como tenemos clara esta figura, voy a borrar todos los dibujos. ¿Sí? Borrar todos los dibujos. Y voy a avanzar en cuanto a contenido. Aquí. Bien. Política financiera y el crecimiento. Bien. Estamos cerrando esta parte. Esta parte ya es el cierre de lo que estamos tocando. Dice,
Con base a la exposición precedente, dice, se observa que existe un vínculo directo entre el crecimiento y el financiamiento externo. ¿Estamos de acuerdo, amigos? ¿Hasta ahí? Sí. Totalmente demostrado, ¿no es cierto? Muy bien. Ahora, nosotros vamos a hablar ahora mismo de la tasa de crecimiento interno que nos propone Ross y nos dice, la primera tasa de crecimiento que interesa es la tasa máxima de crecimiento que se puede lograr sin ningún tipo de financiamiento externo. Es decir, FER, FER igual a cero. ¿Sí, amigos? FER igual a cero. Es decir, la pregunta es, ¿a qué tasa? ¿Cuál va a ser mi tasa de crecimiento en ventas? ¿A qué tasa debo crecer para que mi FER sea cero? ¿Sí? Que se denomina tasa de crecimiento interna. Es una tasa de crecimiento interna porque es la tasa que la empresa puede mantener solo con financiamiento interno. Tasa de crecimiento interno. ¿Se entiende, amigos? Sí, profesor. Bien. Entonces, esta tasa se determina mediante la siguiente fórmula, donde tenemos la tasa de crecimiento interno, la tasa de crecimiento interno, es igual a ROA, la rentabilidad sobre los activos, B, que es la política de reinversión de utilidades, y recuerden ustedes que el ROA por Dupont, aquí es igual a la utilidad neta sobre ventas por ventas sobre activo total. Y B es la política de reinversión de utilidades. ¿Cuál es el mensaje entonces? Si nosotros queremos crecer a tasas elevadas, ¿sabe qué? Mejore su ROA. Pero para mejorar su ROA, ¿sabe qué? Debe mejorar su margen y debe mejorar su eficiencia en el manejo de activos. ¿Sí? ¿Y sabe qué? Si quiere crecer mucho, reinvierta su utilidad lo más que pueda. Ese es el mensaje que me está dando. Si quiero crecer, debo aumentar mi ROA y debo aumentar la reinversión de la utilidad. Entonces, lo que vamos a hacer ahora mismo es poner a prueba, con otro ejemplo, la teoría. ¿Sí? Y lo que voy a agarrar, voy a copiar de aquí, voy a copiar la fórmula, amigos. Chum, voy a pegar por aquí, voy a hacer más chica, acerco a la pantalla y calculemos los elementos, ¿no? ¿Sí? Calculemos el ROA, que es la utilidad neta, sobre el activo total. Ahí está. Y calculemos B, que es la política de reinversión, que sería uno menos. ¿Cómo saco? A ver, si nosotros agarramos y dividimos este señor entre este señor, ¿qué obtenemos? La política de repartición dividiendo, ¿no, amigos? Y si le coloco uno menos eso, ¿qué obtengo? La política de reinversión. ¿Correcto, amigos? ¿Sí? Correcto. Perfecto. Genial. Ahora, con eso nosotros podemos hallar la tasa de crecimiento interno, que sería igual a que este señor por este señor por uno menos ROA por B.
Aquí le falta una división, amigos. Ahí. Enter. Y le damos decimales. ¿Y qué me quiere decir esto? ¿Sabe qué? La tasa máxima a la cual usted puede crecer solamente con financiamiento interno, que quiere decir apalancando el crecimiento con retención de utilidad, debería ser 9,75%. Es decir, amigos, si esta tasa la pegamos aquí, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Nuestro FER va a ser igual a cero. ¿Qué quiere decir? Que no necesitamos financiamiento externo para crecer a esta tasa. Pero por encima de esa tasa, vamos a requerir financiamiento externo. Esta tasa que hemos encontrado, queridos amigos, es esta tasa aquí, ¿sí? Es el crecimiento máximo que puedo tener con recursos solamente internos. Ya por encima de esta tasa, voy a requerir financiamiento externo. Bien, volvamos nuevamente. Amigos, ¿se entendió el punto? Podríamos decir que el ROA es la eficiencia. Eso tenemos que aumentarlo, dijo, ¿no? Correcto. Si quisiéramos nosotros crecer más, deberíamos crecer o hacer aumentar nuestro ROA, ¿no es cierto? Si quisiéramos crecer más. Es decir, si quisiéramos nosotros, ¿cuál es el mensaje? Si nosotros quisiéramos crecer más en ventas, si quisiéramos nosotros crecer más en ventas, sin la necesidad de financiamiento externo, tendríamos dos caminos. O aumentamos nuestro ROA o reinvertimos más de la utilidad. Ahora, recordamos que el ROA, a su vez, por Dupont, es igual a la utilidad neta sobre ventas por ventas sobre activo total. O sea que el ROA va a depender del margen neto de la empresa, ¿sí? Y va a depender de la rotación de activos totales. Es decir, si quiero más ROA, usted debe marginar más y debe ser más eficiente en la administración de sus activos. ¿Sí? Gracias, Evelyn. Muy bien. Ahora bien, continuando con la explicación, queridos amigos. A ver, es correcto, pero para efecto del modelo Luis, ¿sí? Para efecto del modelo, el cálculo es con relación a bueno, el modelo que lo pone Ross es con relación a la utilidad neta, querido Luis. ¿Sí? Eso con relación al modelo, ¿no es cierto? Bien, voy a borrar la pizarrita. Sí, Luis menciona que dependerá también si en el cálculo de ROA se utiliza la utilidad operativa en su lugar de la utilidad. Ok, como le mencioné antes, Luis, para que se verifique el modelo, tendríamos que partir de la utilidad neta, correcto, ¿no? Tendríamos que reformular el modelo, reformular la ecuación para que el cálculo se haga en función de la utilidad operativa y no así la neta, ¿no? Bien, genial. Ahora, bien, ahora, la segunda tasa de crecimiento que interesa es la tasa máxima de crecimiento que una empresa puede lograr sin financiamiento externo de capital. ¿Qué quiere decir esto?
perdón. Que tenemos deuda, y acá tenemos capital, y acá tenemos retención de utilidad, ¿sí? Y con esto nosotros podemos calcular el índice de deuda, que es la deuda sobre el activo total, ¿no? Y este de aquí es el activo total. A ver, repasemos un poco, ¿sí? La tasa de crecimiento sustentable, ¿no?, que es la que estamos hablando, dice lo siguiente. La segunda tasa de crecimiento que interesa es la tasa máxima de crecimiento que una empresa puede lograr sin financiamiento externo de capital, es decir, no, sin hacer aporte de capital. Por lo general, esta tasa recibe el nombre de tasa de crecimiento sustentable, porque es la tasa máxima de crecimiento que puede mantener una empresa sin incrementar su apalancamiento financiero. En cristiano, es la tasa máxima que usted puede crecer en ventas manteniendo constante el índice de deuda. Si nosotros queremos crecer a una tasa mayor a esta, pues tendríamos que aumentar nuestro índice de deuda. Entonces, repito, esta es la tasa máxima a la cual podemos crecer manteniendo constante nuestro índice de deuda. Si quisiéramos crecer a una tasa superior a esta, tendríamos que modificar la estructura de capital de la empresa. ¿Se entiende, amigos, el concepto? Está bien claro. Perfecto. Genial. Ahora, si nosotros, y aquí tenemos la fórmula que me permite eso, y me dice que la tasa de crecimiento sustentable es igual a toda esta expresión, pero acá lo que interesa es que depende de ROE, nuevamente, y de la política de reinversión de la utilidad. Pero recordemos que el ROE, por Dupont, que es igual a la utilidad neta sobre ventas por ventas sobre activo total por activo total sobre patrimonio, que se llama apalancamiento. Si queremos nosotros tener un mayor ROE, debemos tener un mejor margen neto. Y si usted quiere un mejor margen neto, ya sabe la receta, ¿no es cierto? ¿Sí? Ya hemos hablado bastante de la receta. Ahora, también tenemos que mejorar la eficiencia en la rotación de los activos. Y, obviamente, nosotros no queremos cambiar la relación que existe entre activo y patrimonio. O sea, esto acá, ¿sí? Veamos a ver si la fórmula cumple. Hagamos una prueba. Control C, amigos. Control V. A chico. Y nuevamente calculemos el ROE, que es igual a la utilidad neta sobre el capital contable, y ve que es la política de reinversión de las utilidades. Y aquí lo que nosotros vamos a calcular es la tasa de crecimiento sustentable. Es igual a que
ROE por la política de reinversión por uno menos ROE por B. ¿Sí? Y esta sería la tasa máxima a la cual podríamos crecer manteniendo constante nuestro índice de deuda. Entonces, ¿qué hago? Copiamos, amigos. Tuc. Pegamos, amigos. Puc. A ver, a ver. Sí, es totalmente incorrecto. Era para que estaban atentos. Ay, caramba, ¿no? Son los rendimientos marginales y físicos decrecientes, pero lo tenemos ahí a Enrique atento para ayudarnos, ¿no? Gracias, Enrique. Bien, ok. Entonces, la tasa de, bueno, acá, repito, el cálculo es una división, ¿no es cierto? Como acá bien lo dice la fórmula. Entonces, la tasa de crecimiento sustentable es 21,36%. Agarramos, copiamos, pum, agarramos y pegamos, ¿sí? Y veamos si es cierto, calculemos el índice de deuda. El índice de deuda, amigos, aquí es igual. Es igual a este señor, a este señor, el pasivo, ¿no? Entre el activo, ¿sí? ¿Qué pasó? Vean que es la tasa de crecimiento máxima que podemos tener manteniendo constante esta razón o este índice de deuda. Por ejemplo, si usted quisiera crecer, digamos, a 30%, lo puede hacer, claro que sí, pero ¿sabe qué? Va a tener que modificar su estructura de capital, ¿sí? Va a tener que modificar su estructura de capital. Amigos, ¿se entendió la teoría que nos lo pone Sí, Ross está en clarísimo. Ajá. perfecto, excelente, excelente. Bien, amigos, esa era la primera parte. A ver, tengo una consulta aquí. Gracias, Enrique, muy bien. Bien, ¿y qué le pareció la teoría a nuestro amigo Ross? Interesante, ¿no, amigos? Porque si nos damos cuenta, es básicamente lo que nosotros hemos hecho anteriormente, ¿no? ¿Sí? Como bien dice Belín, nosotros habíamos proyectado financiero, hemos hecho un caso de eso. Solamente ahora lo que estamos haciendo, le estamos dando un poquito de marco conceptual a esa proyección, relacionando la tasa de crecimiento con el financiamiento, la tasa de crecimiento en venta con el financiamiento externo requerido, queridos amigos, ¿no? Entonces, vamos a cerrar esta parte de la explicación aquí y ahora mismo lo que vamos a hacer, voy a hacer la otra parte de la sesión, cerrando el caso que teníamos pendiente. ¿Se acuerdan que teníamos que analizar el caso anterior, ¿no es cierto, amigos?